días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy es un día especial porque hemos venido al culto, hemos venido a escuchar palabra del Señor, hemos venido a alabarle y eso hace que sea muy especial. ¿Sabían que Dios puede cambiar sus vidas hoy? Qué impresionante, ¿no? Porque eso es algo tremendo. O sea que tal como pensaba la Claudia acerca de su amiga, que Dios hiciera algo extraordinario, en realidad esperamos que Dios haga algo extraordinario, ¿verdad? Y Dios puede cambiar tu vida y el destino de tu vida en un segundo. Así que tiene mucho sentido estar aquí y creo que Dios lo va a hacer. Tengo la esperanza de que Dios va a hacer algo extraordinario hoy en nuestras vidas. Y no depende de mí, gloria a Dios, que depende de su presencia, de su persona. El día de ayer estábamos compartiendo en un encuentro para matrimonios, junto con Animic, nos invitó a una iglesia para enseñar, y ellos tenían una canasta como la nuestra, pero así de grande, hermano. La fe de los hermanos, yo pensaba. Y yo decía, bueno, así uno tiene que moverse por fe. Y era parecida a la iglesia, pero tienen como un canasto más grande. A veces uno tiene que pensar también, no en términos económicos, sino que también en lo que queremos que Dios haga en nuestras vidas, algo grande, pues. ¿Por qué hemos de pensar en algo muy acotado? ¿Ustedes conocieron alguna vez ese personaje que se llamaba Snoopy? Era como bien popular en los 80, Snoopy. Yo no me acuerdo, tenía una historieta, aparece en algunos de los diarios. ¿Y había algo más de Snoopy o eso era nomás? ¿Había un dibujo animado también? Ok. Charlie Brown. Ah, verdad, pues Snoopy. Ok. Entonces, él decía, cuando sueñes, yo tenía un afiche en mi dormitorio, un póster gigante, decía, cuando sueñes, sueña en grande. Y estaba el Snoopy ahí tirado, mirando hacia arriba como en una nube. Cuando sueñes, sueña en grande. Y claro, el mundo dice esos mensajes como que de alguna forma nos anima a seguir eso. Recuerdo que también leí ayer en algo, el Mati fue a alguna de las universidades porque se están informando de carrera, y en una de las universidades le entregan estas chapitas que uno se pone aquí. Nadie se las pone, pero las entregan igual. Y entonces decía, persigue tus sueños, ellos te guiarán. Eso decía esta universidad. Y yo decía, pucha, los tremendos mensajes que se dicen por fuera, ¿no? Y uno piensa, wow, ¿será eso verdad? Como que nos anima, pero a la vez, ¿será cierto esto? Yo creo que no hay que seguir los sueños, honestamente pienso que no. Que creo que es mejor seguir la voluntad de Dios. Porque uno, cuando sueña, sin una vida sometida a Cristo, sueña cualquier tontera en realidad. Uno sueña muchas cosas que nada que ver. ¿Se han dado cuenta? Ahora, hay sueños que sí han sido puestos por Dios. Y ahí vamos a entrar hoy día un poco al área chica de esto, de los sueños de Dios versus lo que a veces nosotros pensamos también. Le puse como título a este sermón la segunda parte del Evangelio. Y la Liusca me dijo, pero pastor, no has predicado, me dice, la primera parte. Pero en realidad era un juego de palabras, era para que en el fondo alguien pensara entonces, ¿hay una primera y hay una segunda parte del Evangelio? Creo que en parte sí, creo que sí. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias, las buenas nuevas. Viene de la palabra griega euangelion, del cual se obtiene la palabra evangelista, evangelio y evangélico. Interesante que también la iglesia evangélica viene esto de traemos buenas nuevas, por eso somos evangélicos, ¿no? Tenemos buenas noticias. Interesante, ¿eh? A veces algunos de nosotros, por todo el tema social, nos gustaba más el tema que somos protestantes. Yo siempre me definí como protestante, sonaba más lindo que evangélico, ¿no? Ahora, protestante estás como alegando, como que en contra de, pero evangélico trae buenas noticias, así me parece que en el fondo evangélico es mejor. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias porque hay muy malas noticias. Entonces, esto es interesante porque el Evangelio trae buenas noticias, porque en el mundo hay muy malas noticias, está lleno de malas noticias, todo el tiempo. Ahora, ¿cuáles son las malas noticias de fondo? Es que todo el mundo se está yendo al infierno. Esa es la mala noticia. Y están yendo viento en popa, acelerando. Yo recuerdo ese libro de C.S. Lewis, ya no me acuerdo cuál de ellos, pero dice, él se imaginaba a unas personas que van en un río remando, viene una cascada, ¿verdad? Está sin fin, donde seguro va a morir, pero la gente en vez de ir en contra, va a todo dar hacia ese acantilado, a ese vacío.
La gente hace eso. Nosotros venimos de allí. Yo recuerdo un sueño que tuve, imagínense, dentro de la iglesia, cuando no se acostumbraba mucho a esto, me convertía en mis 17, 18 años, y tuve una imagen en Santiago, ahí la avenida Kennedy, me acuerdo, veía cómo los autos seguían, y soñé esto, y un abismo después, pero los autos iban soplados al abismo. Porque la gente va así, siguiendo sus sueños, siguiendo sus propios deseos. La mala noticia es que la gente, el mundo se está yendo al infierno y con razón. No se están yendo, qué pena, pobrecitos, sino porque han decidido ir hacia ese lugar. Esto suena un poco extraño, ¿no? Pero desde que nacemos con una raíz de pecado en nuestro corazón. La Biblia menciona que desde Adán y Eva, cuando tomamos la decisión de darle la espalda a Dios, ha venido sobre nosotros esta herencia. Cada uno de nosotros viene con la inclinación de rechazar a Dios, más bien como de hacerlo yo. Entonces la mala noticia es que todos vamos en este barco espiritual, todos hemos pecado y todos merecemos un castigo. Eso es la cosa. Y esa es la mala noticia. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay vuelta. Esa es la mala noticia. Por eso, cuando antiguamente, digo antiguamente, pero hace unas décadas atrás, esto viene de un señor que se llamaba William Booth, el fundador de los ejércitos de salvación. Él se subió sobre una caja de manzanas de madera, se subió allí y empezó a predicar en la calle. Él fue el que puso de moda esa cosa para el año 1800 y algo. Y él empezó a predicar, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ese fue el mensaje. Después la iglesia como que ha titubeado en esto y decimos, no, porque suena como muy duro. Hablemosles mejor del amor de Dios, ¿no? Del amor de Dios. Dios les ama. Suena más lindo que arrepiéntete. Imagínense para los que vinieron hoy día, oye, tú eres un pecador y te vas a ir al infierno. Porque la Biblia lo dice. Si no logramos asumir esta realidad, vamos a terminar con un cristianismo medio como sopeado, como aguachento. No vamos a comprender realmente de qué se trata el Evangelio. Porque el Señor no es que nos haya hecho un favor para estar acá, no, nos rescató de la muerte. Es aún más profundo. Para que podamos ir al cielo, necesitamos una vida que esté limpia, limpia de pecado. ¿Y cómo lo hacemos si nuestra vida está llena de pecado, llena de malas intenciones? Ahora, el Evangelio tiene dos partes. La primera es, el Evangelio implica la muerte de Jesús en la cruz, como ofrenda de nuestros pecados. Esa es la primera parte del Evangelio. Jesús ha muerto por nosotros. Eso es lo que hoy día veíamos en la Santa Cena, ¿no? El Señor, ahí con su sangre, su cuerpo, ha sido entregado. Y en el Calvario vemos el símbolo de esa ofrenda de parte de Dios Padre, entregando a su Hijo para que Él muera por mí. Esa es la primera parte del Evangelio. Pero la segunda parte del Evangelio es la resurrección de Jesús. Al tercer día, el Señor resucita y nos da una vida nueva. Esto aparece en tantos lugares, Romanos 4:25, Juan 14:19. Él es que ha muerto por nosotros, pero también ha resucitado. Entonces hay dos miradas en la cruz. Una mirada hacia atrás, de un pasado continuo, en el que se resuelven nuestros pecados. La culpa y la condenación han perdido su razón de ser. Y aquí yo pedí una primera imagen, no sé si la pueden proyectar. No, sí. Ya. Esto lo hicimos también en el retiro de varones. No sé si se acuerdan el retiro que hablamos, el retiro de invierno, cuando pusimos allí en la cruz, llevábamos unos papeles con nuestros pecados. Y es lo mismo que ha hecho el Señor en la cruz por nosotros. Él se ha llevado nuestros pecados, son clavados en la cruz. La cruz está vacía, pero están nuestros pecados allí. Tristezas, daños, enfermedades, dolores, traumas y la muerte que nos merecíamos. Colosenses 2, del 13 al 15 dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso,
y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Eso es lo que el Señor ha hecho, ha pagado por nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Yo diría que esa es la mirada hacia atrás, el pasado continuo. ¿Por qué digo pasado continuo? Porque el Señor ha pagado por todos nuestros pecados, los que hice ayer, los que haré hoy y los que haré mañana. Porque seguimos en una vida todavía en que estamos con esto. Qué lindo sería dejar de pecar de una vez. Ahora, yo digo, este es un tiempo de preparación. Dios está ahí creciendo en nosotros. Jesús, necesitamos despojarnos de lo viejo. La siguiente foto, por favor. Esta es la segunda parte del Evangelio también. Y ahí vemos la tumba vacía y la cruz vacía. ¿Por qué? Porque el Señor ha resucitado. Primera de Pedro, capítulo 2, dice así, versos 24 y 25, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Cristo ha resucitado. La cruz vacía está. Y esta parte del Evangelio la entendemos, pero yo diría que la más desconocida de todas. Por un lado, en la primera foto, donde están los pecados, está la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? Es no recibir lo que merecíamos recibir. Eso es misericordia. No recibir lo que merecíamos recibir. ¿Y qué merecíamos recibir? La muerte. Entonces, nos hemos salvado, ¿verdad? No nos llegó lo que merecíamos. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, nos libramos de la muerte. El Señor ha pagado por ello. Eso significa misericordia. Y gracia significa recibir algo que no merecíamos. Es lo opuesto. El Señor nos ha dado, ¿qué cosa ahora? Vida. Miren, nos libró de la muerte y ahora nos dio vida. La misericordia se encarga de nuestros pecados y la gracia es la que nos da vida. En el capítulo 8 de Romanos, el famoso 8, el super 8 de la Biblia, es el pináculo de la Escritura. La mayoría, yo diría casi todos los teólogos coinciden que el capítulo 8 de Romanos es el punto más alto de la Escritura. Y creo que es verdad. Y comienza con eso que dice, ¿verdad? En Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Ahora, ¿quién es el que condena? El diablo, efectivamente. Ahora, pongan atención en esto. El que me lo puede repetir, le vamos a dar un bono para alguno de esos libros que está allí. Un super 8. Ya no hay condenación. Condenación es la obra del diablo que nos crea sentimientos de culpa por pecados que nosotros ya hemos confesado. Que ya hemos confesado. O sea, condenación es la obra del diablo que nos trae sentimientos de culpa por pecados que nosotros ya hemos confesado. Y la convicción de pecado es la obra del Espíritu Santo que nos trae sentimientos de culpa por pecados que no hemos confesado. ¿Logran ver la diferencia? Uno es la obra del enemigo, trae sentimientos de culpa. ¿Sobre qué? Sobre pecados que yo ya confesé, que ya los llevé a Cristo. Pero la convicción de pecado es la obra maravillosa del Espíritu Santo que sí me trae sentimientos de culpa, me doy cuenta que soy culpable. ¿Por qué? Porque esos pecados no han sido todavía confesados. ¿Alguien puede repetir eso? ¿Por un super 8? La condenación es obra ¿de quién? Del diablo. Trae sentimientos de culpa. En los dos casos hay sentimientos de culpa. Pero sobre pecados, la condenación, sobre pecados confesados. Y en el caso de la convicción que trae ¿quién? El Espíritu Santo, también trae sentimientos de culpa, igualito. Pero sobre pecados no confesados. Así que tendremos que aprender a distinguir, hermanos. ¿Cuándo realmente el diablo el que me está trayendo pensamientos o es el Señor?
Si ya confesé el pecado y viene esos sentimientos de culpa, ¿quién es el autor? El diablo. Y si hay cosas en mi vida que están pendientes, que yo aún no llevo la cruz de Cristo y tengo sentimientos de culpa, ¿quién lo está produciendo? El Espíritu Santo. Tenemos que aprender a distinguir esto. ¿Por qué es tan importante? Porque en la primera parte, cuando hablamos de la obra de Cristo en la cruz, Él pagó por nuestros pecados. Él ya pagó. Y nosotros como cristianos debiéramos ir a la cruz y llevar allí todos nuestros pecados, porque ahí está la solución a nuestro gran problema. Dicen que Martín Lutero oraba cada día 6 horas confesando sus pecados. 6 horas diarias. Y yo pienso, ¿cómo lo habrá hecho Martín? Porque o tenía mucho pecado, o el hombre quería realmente extirpar cualquier cosa en su vida que pareciera pecado. Quizá una sensibilidad tan profunda, digo yo, que de alguna manera él veía tanta pecaminosidad en su vida que no quería que nada se le escapara. 6 horas diarias. No sé cuánto ustedes invierten en pedir perdón a Dios diariamente. 6 minutos. ¿Verdad, Señor? Perdóname porque la embarré. Señor, muéstrame acá y perdóname, si es que decimos incluso. ¿Por qué? Y yo creo que aquí hay una diferencia, y no estoy diciendo que ustedes hagan las 6 horas, pero sí quiero decirles algo. Necesitamos llegar a un punto en que tengamos la certeza de que le hemos entregado todo a Jesús. Cuando un cristiano hace eso, va a poder soltarse a lo siguiente, al siguiente paso, que es la vida que Dios nos da. Si uno tiene una confesión media tenue, va a vivir un cristianismo tenue, leve. Por eso es tan importante esto, despojándonos de lo viejo, soltar lo viejo. Ahora, esta no es una tarea que vamos a hacer una sola vez. Quizás por eso Martín Lutero hacía esto diariamente, ¿no? Pero quería partir su día con la cuenta clara, para que el enemigo no estuviera machacando sobre cosas que él sabe que ya habían sido confesadas. Hay una historia de él, no sé en qué libro lo leí, pero una historia que él cuenta como un testimonio, Lutero también, y dicen que estaba Martín Lutero durmiendo en su cama, ¿verdad? Y en la noche siente como una presencia maligna, en medio de la oscuridad ve que el diablo está sentado a los pies de su cama, él lo ve. Y él dice que Lutero mira al diablo y le dice, eras tú, y sigue durmiendo. Y en el fondo, ¿por qué? Porque ya no lo veía como la amenaza, cuando tú realmente eres capaz de llevarle al Señor Jesucristo todos tus pecados. Ahora, si se lo llevaste a Él, rechaza al diablo cuando aparezca. Si ya le confesé la cuestión. Miren, le he contado, muy culposo. Me echo la culpa hasta de otros sobre mi propia vida. Y me cuesta muchas veces recibir el perdón de Dios. Es más fácil recibir el perdón de Dios que perdonarme a mí mismo. Porque a veces me cuesta perdonarme. Uno se machaca por las cosas que hizo. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me equivoqué de esa manera? Y es verdad que es importante arrepentirnos. El arrepentimiento significa ese dolor, ese cambio en la mente, pero también el cambio de dirección. Entonces, hagamos el ejercicio. No, verdad que a veces en algunas iglesias la gente se puede golpear el pecho, ¿no? Y dicen, yo soy pecador. Pero es más que eso. Es más que eso. Es entregarle esos pecados al Señor y dejarlos allí también. Dejarlos como estaban ahí clavados en la cruz. ¿De qué me sirve a mí cada día ir? ¿Pueden poner esa la número 1 otra vez? ¿De qué me vale a mí ir a ese lugar, esa cruz, donde están mis pecados y agarrarlo? Pucha, la lecera voy a extraer, voy a machacarme por eso que tanto me embarró la vida, ¿no? Y hay remordimiento, y hay tristeza, ya se me pasó, perdí la oportunidad, se me fue la oportunidad, ya no sirvo para esto. Y saco otro también, ¿no? La envidia. Y digo, todavía está esto en mí. ¿Y por qué le envidié al hermano o a la hermana esa cosa? En fin, podemos tanto ir y sacar estos que ya están clavados. Lo que tenemos que hacer es clavarlos. No tenemos que deleitarnos en eso. Yo muchas veces realmente me veo a mí mismo como un absurdo. Yo a veces tomo todos estos papeles y empiezo como a revisarlos, ¿verdad? Y hago un recuento más encima. Y empiezo a verlo y digo, pucha, ¿cómo un hombre como yo puede haber hecho eso? Y cómo habría sido mi vida si no lo hubiera hecho, ¿no? Y empezamos ahí, dándole vueltas. Yo soy de ese tipo. Ahí me ha costado mucho llegar a esto. Ahora,
El Espíritu Santo tiene otra función. Él quiere que yo confiese mis pecados. Ahora, la confesión, importa eso de estar de acuerdo con Dios en que lo que hice es un pecado, pero también importa que yo deje de hacerlo. Esa es la parte también que tenemos que nosotros asumir. Tenemos que ir en la batalla de dejar los pecados. No podemos generar aquí un cristianismo que conviva con el pecado. No podemos. Y yo, hermanos, no les vendo ningún otro evangelio porque ese es el evangelio. Si ustedes quieren un evangelio imaginario, tendrán un cielo imaginario. Tenemos que asumir nuestra parte y enfrentar nuestro pecado. Y decir, yo voy a enfrentar mi pecado y voy a vencer. Voy a vencer. Aunque me cueste, voy a vencer. Y cada día luchar con esto. No se rindan. No se rindan. No lleguen a esa conclusión como algunos que dicen, bueno, es que yo soy así nomás. Así me hizo Dios, incluso le echan la culpa a Dios. Como que de alguna forma justifica su pecado. Pero no, no lo hagamos. Dios quiere hacerme más como Jesús. Quiere que yo me parezca como a Cristo. Entonces todo lo que no sirve, debo sacarlo. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Este fue el primer versículo que mi pastor me hizo aprenderme de memoria, con Craig caminando. Me acuerdo, en la calle José Domingo Cañas en Santiago, íbamos caminando y él me dijo, apréndete. Y me lo aprendí. Qué importante es eso. El que encubre sus pecados no prosperará. Hermanos, ¿quieren prosperar? No encubran su pecado. ¿Quieren que les vaya bien en la vida? No encubran su pecado, sino confiesen su pecado, apártense de él y el Señor ¿qué hará? Los prosperará. Los prosperará. ¿Y en qué nivel los prosperará? En todo nivel. Porque el pecado a nosotros nos inmoviliza, nos paraliza. Nos hace tontos. No tenemos visión, nos da miedo. Vivimos atrapados. Hay un pasaje maravilloso en el Antiguo Testamento, en Lamentaciones 3, 22 y 23. Generalmente uno se lo aprende como Lamentaciones 3, 23, pero si pueden encontrar este libro ahí en el Antiguo Testamento, es difícil porque es chiquitito y está metido ahí como que entre Eclesiastés y como que la hoja no está pegada ahí detrás. Entonces búsquenlo en Lamentaciones 3 y dice el verso 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La palabra nueva en el hebreo viene de la palabra kadash, que significa diferente. Es decir, una misericordia nueva cada día. Dios tiene una misericordia nueva cada día. No es continuidad, misericordia, sino que nueva. Una nueva misericordia. ¿Sabe por qué Dios tiene una nueva misericordia? Porque hemos pecado de una manera diferente. Así que la misericordia de hoy no es como la misericordia de ayer. Y no es como la misericordia de anteayer. Es nueva. Dios tiene una misericordia para este día, para mi problema de hoy, para mi situación de hoy, para mi pecado de hoy. Es algo nuevo, distinto. Ahora, ¿qué es la segunda parte del Evangelio? Colosenses capítulo 3, verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No solo Jesús ha pagado por mi pasado, con todos sus pecados, con toda la culpa, toda la condenación subsecuente, sino que también me ha dado su vida. Hay un estudio, obviamente los norteamericanos aquí la llevan pero lejos en este tema de las encuestas. Ellos hacen encuestas de absolutamente todo. Ni de lo que crean existen encuestas. Hay una encuesta sobre el arrepentimiento. ¿Cómo opera el arrepentimiento? Y le hicieron personas, no sé si eran cristianas incluso, y descubrieron lo siguiente, que cuando eres joven, cuando eres más joven, te arrepientes de las cosas que hiciste, de todo lo que hiciste. Que la embarré acá, que los pecados que hice allá, de acullá, de las acciones que yo tuve. Cuando eres más joven, te arrepientes de todas las malas decisiones que hiciste.
¿Ustedes han hecho malas decisiones? Obvio. Hemos hecho muchas cosas que nada que ver, ¿no? A ver, vamos aquí con el imaginario. No de ustedes, para que no se sientan incómodos, pero ¿de qué cosas se puede arrepentir la gente? De mentir, de la envidia, el orgullo, no perdonar, engañar, murmurar, asesinar, estafar, hacer juicio de otros, robar, asesinar, ya dijeron. Ok, muy bien. Muchas palabras muy malas. Algunos todavía se les sale y yo estoy atento ahí. Están hablando y de repente me quedan mirando como que yo no hubiera escuchado. Si escuché el Ramón que se les salió, porque andan todavía ahí leseando con la vieja vida. ¿Qué más? Malas amistades, crítica, avaricia, el amor por el dinero, el egoísmo, adulterio, fornicación, homosexualidad, impurezas, simpatía con el mundo. Y dice la Biblia que algunos de los que estamos aquí éramos de esos. Que cada uno se haga parte de su propio, ¿no? De su propia lista. Ah, no me metan a mí, usted hágase cargo de su lista. Cada uno se hace cargo de su lista, ¿no? Yo tengo mi lista que ya es bastante complicada para compartirla con otros. Pero todos tenemos una lista aquí, todos los que estamos aquí, y nos arrepentimos de esas malas decisiones. Pucha, ¿para qué hice esa cuestión? Incluso hay personas que se van a lamentar durante toda su vida. Hay pecados, los pecados sexuales sobre todo, tienen consecuencias larguísimas, definitivas. Los pecados sexuales tienen, miren, todos los pecados son iguales frente al mismo sentido de consecuencia en cuanto a que nos apartan de Dios. Todos los pecados para Dios son aborrecibles. Pero las consecuencias de los pecados son diferentes. Diferentes. Si yo digo, oye, hablé mal del otro, después voy y le pido perdón, pero si yo tengo una hija o un hijo con otro, ya le pido perdón, pero nos quedó un producto, ¿verdad? Quedó un bebé. Y entonces ahora yo no puedo hacerme como que, no, pues si Dios ya me perdonó, nada. Tiene que hacerse cargo de ese niño, pues. Y tiene que asumir su responsabilidad y voy a ser padre de ese niño y obviamente que tiene consecuencias. ¿Se dan cuenta que hay diferencias? También la conciencia se ensucia más con los pecados sexuales, porque esto como que nos arruina en varias áreas, la identidad, nuestro valor, nuestro llamado, todo queda como anulado, todo queda como en entredicho, como que es más fácil sacarse los otros, porque esto involucra ya a otra persona. Entonces eso va como, genera mucho, mucho ruido. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Pero los pecados lo que hacen, nos inmovilizan. Y la gente cuando es más vieja, dice esta encuesta, se arrepienten de las cosas que no hicieron. Mientras más viejo uno, se arrepiente más de lo que no hizo de lo que hizo. Así que si alguno de ustedes se arrepiente de lo que no ha hecho es porque está viejo, ¿verdad? Por eso, ahí les paso el dato al tiro. Si ustedes se están arrepintiendo mucho de las cosas, pucha, no hice esto, no hice lo de allá, no hice acullá, no fui misionero en la China, no hice ese barco médico para ayudar a los necesitados, no abrí ese hogar para las mujeres que tienen niños y que quieren abortar, no hice. Y entonces mientras el sentido de insatisfacción se produce mucho más fuerte cuando las personas van asumiendo, en realidad dicen, ya después de los 50 hacia arriba, es mayor el sentido de insatisfacción por las cosas que no has hecho. Hay como una especie de castigo. No hice esto. Entonces uno se arrepiente por lo no hecho. Ahora, ¿cómo es esto desde la perspectiva teológica? Existen los pecados de comisión y los pecados de omisión. Pecados de comisión y pecados de omisión. Los pecados de comisión son aquellas cosas que no debiéramos haber hecho, que no debiéramos haber dicho. Ahí están los no debía haber hecho esto. Esos son los pecados de comisión. Y los pecados de omisión
es no hacer lo que debiéramos haber hecho. Los pecados de comisión por hacer, los pecados de omisión por no hacer. Ahora, personalmente, como yo les contaba, para mí ha sido muy complicado mis pecados de comisión. Y entonces cuando uno enfatiza mucho las cosas que hizo en la vida, la santidad opera, aquí esto ya, a ver si lo logran algunos recordar, yo lo voy a abrazar porque este ya es futuro teólogo, se llaman la santidad por sustracción. Uy, qué difícil esto, ¿eh? La santidad por sustracción es típico cuando uno dice, no haga eso, no haga esto otro. Ser cristiano, no tome, no fume, no baile, no. ¿Verdad? Se llama cristianismo por sustracción. O sea, mi santidad es lo que yo no hago. Y hay gente que piensa que ser cristiano es eso. No, yo no me quiero ser evangélico, no quiero ser cristiano porque ahí hay puras prohibiciones, ¿no? Que no hagas esto, que el vestido está por aquí, que la cuestión está por acá, que la corbata está por no sé hasta dónde, ¿verdad? Y hay un montón de no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Había un señor, un filósofo, muy difícil de leer, Søren Kierkegaard. Si alguna vez agarran un libro de él, y hay algunos que son difíciles, él es muy difícil de leer. Pero él dice lo siguiente, muy interesante. El hombre verdaderamente santo es el que hace la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros pensamos que el santo es quien no hace cosas. El Waldo es súper santo porque no hace esto, porque no toma, porque no fuma. No sé si bailará o no con la amiga apretado, pero no hace muchas cosas. Entonces decimos, él es muy santo. Pero en realidad la santidad es vivir el propósito de Dios. Eso es ser santo. Eso nos hace santos. Es más bien lo que yo hago en esta vida, lo que me hace santo, más que lo que no hago. ¿Logran ver? ¿Por qué? Porque a veces estamos todavía con esto de estos pecados de comisión, más que los pecados de omisión. Y yo creo que ustedes tienen que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, porque la mayoría de los que estamos acá, creo que vamos a llegar a un punto de gran insatisfacción. Y quisiera animarlos hoy día para que salgan de ese lugar. Asuman lo que Dios les ha pedido que asuman. Cumplan el propósito de Dios. Hagan lo que Dios les dijo que hicieran. Y lleven a la cruz en confesión todos los pecados que han hecho, llévenlos ahí, déjenlos clavados. Pero si vamos a la segunda imagen, entonces ustedes han resucitado, hermanos. Hemos resucitado, la vida es preciosa, miren, está abierta ahí la tumba. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que salir y hay que cumplir los propósitos de Dios. De eso se trata la vida cristiana. Esa es la parte del Evangelio que no está siendo predicada. Porque venimos a la iglesia y decimos, el Señor nos lleva todos los pecados. Y es verdad. En la cruz ha sido clavado todo nuestro pecado. En la cruz de Cristo ha sido clavado nuestro pecado. Pero es más que eso. Es vivir el propósito de Dios. Es vivir la vida de Cristo en esta tierra. Haciendo las obras que Él preparó de antemano. Vivir su justicia. El ser cristiano es más que una cuestión de no hacer cosas. Es cumplir el propósito. Y no hablamos aquí de activismo, sino de hacer la voluntad de Dios. Hermanos, ustedes pueden recibir en este momento el perdón de sus pecados. Ahora mismo puede ocurrir. Basta que ustedes se acerquen a la cruz de Cristo y le pidan, Señor, perdóname. Pero también pueden recibir ahora, en este mismo momento, la vida de Cristo para cumplir sus propósitos. También pueden hacerlo. No se contenten con la mitad del Evangelio. Es como el vaso medio lleno o medio vacío. Porque solamente hemos llegado hasta una parte del Evangelio. Los frutos del Espíritu Santo no son como los adornos del arbolito de Navidad, que están ahí y después van a ser guardados. Los frutos son para ser compartidos con otra gente. Mis dones son dados por el Espíritu Santo para que yo beneficie a otra gente, no para ser guardados. Creo que muchos de los que estamos aquí se han guardado su cristianismo, lo han puesto ahí en el cajón. Saquen del closet, todo el mundo está saliendo del closet, saquen el cristiano de su closet. Salgan de allí,
Salgan y sean cristianos de verdad. Hagan la vida a la cual Dios nos llamó. Vayamos y crucemos ese umbral. El umbral del temor, el umbral de nuestras capacidades, el umbral de, pucha, si yo tan solo lo hubiera hecho. Hermanos, ahora es lo único que tenemos. Es lo que tenemos ahora, con la vida que tienes ahora. Y si no, no funciona. Miren, al Espíritu Santo, yo creo que todos los domingos, vengo acá, y me toque predicar o no, el Señor me dice, cada vez, qué lindo sería que invite a la gente a tu casa, Waldo, y les hable sobre tal cosa, ¿verdad? Pero después pienso, pucha, pero voy a andar medio cansado después quizás, Señor, o quizás los otros ya tienen su programa, po. Y no sé, y en la casa, ¿cómo lo vamos a hacer? O quizás la NEMIC tiene una reunión y siempre a veces ando con la sensación de que podría haber hecho algo tan extraordinario. Podría haber hecho cosas que Dios se hubiera agradado tanto. Ayer estuvimos hablando a matrimonio acerca del pacto con mi señora y también de herramientas de comunicación. En realidad no es porque nosotros lo damos, pero wow, qué buena herramienta. Pero yo pensaba aquí, y en la iglesia no lo hemos ni hablado. Y hemos ido ya a varias otras iglesias, y aquí no lo hemos hablado. Y yo pienso, ¿de qué se trata? Y hay cosas lindas que podemos hacer. Yo no sé, puede que la NEMIC me rete después, pero en fin, aquí vamos, ¿no? Pero yo pensaba, ¿por qué no vienen los matrimonios a nuestra casa hoy día en la tarde y hablamos sobre comunicación en el matrimonio? Nosotros ponemos el té y el pan. Y le ponemos, tengo mantequilla. Y unas pocas paltas. Pero los que quieran venir hoy a nuestra casa son bienvenidos. Y vamos a hablar sobre comunicación en el matrimonio. Porque saben, hermanos, si no, ¿cuándo? Si no, ¿cuándo? Postergamos muchas cosas en nuestra vida. Yo recordaba con las canciones que Jonathan nos estaba dando, canciones bien antiguas de los años 89, 90, por allí, ¿verdad? Y cuán bello es el Señor. Y yo recuerdo haber salido adelante en tantas conferencias cuando Dios me llamaba, ¿verdad? Y entregaba mi vida al Señor. Miren, gloria a Dios que muchas de esas cosas ocurrieron, ¿eh? Yo sí fui de los jóvenes que salieron adelante y le entregué mi vida a Cristo y también le entregué mi profesión y por fe nos tiramos a esta cuestión del ministerio. Pero yo pienso cuántos nunca lo van a hacer. ¿Cuántos de ustedes se van a ir al cajón y van a llevarse ahí todos esos sueños? ¿Por qué? Porque no nos atrevimos a dar ese paso tremendo de ir al área que no conocemos, pero hermanos sí la conocemos porque Cristo va con nosotros. Entonces, puede que para mí sea desconocido, pero para Cristo no es desconocido. Él sabe de qué se trata. Y nosotros podamos avanzar hacia esos lugares con fe. Porque el Evangelio no se trata solo de no hacer cosas, se trata de vivir una vida nueva. Y tiene que partir por cada uno de nosotros. Tiene que partir en algún momento tomar esa decisión. Si no, se nos va a pasar el tiempo. Y miren, ustedes se han puesto algunos más canosos. Y yo también un poquito más canoso. Pero la sensación de frustración por no haber hecho todo lo que podríamos haber hecho va a ir en aumento. Si es que no ponemos un atajo a esto y empezamos a vivir un cristianismo de acuerdo a lo que Dios quería. Entonces, esto da para otro sermón más porque era más largo, pero yo cuando estaba ahí sentado también, hoy lo de la tarde por si acaso es verdad, no sé cómo lo vamos a hacer, pero los que quieran venir a nuestra casa, vamos a tener un rato para hablar sobre herramientas de comunicación para el matrimonio. ¿Alguien se anota para esta tarde en nuestra casa? ¿A qué hora? A las 6. 6, ya tenemos matrimonios, 2 matrimonios, 3 matrimonios, listo, ya estamos como armados. Todos son bienvenidos, 4, 10, 5. Ya, si vienen a nuestra casa, a las 6 de la tarde, ¿sí? Nosotros tenemos ahí tecito, café rico. Si están solteros, no están con su esposo o esposa, ¿son bienvenidos? Sí, también. Sí, pues. Porque Dios puede ahí hacer algo muy potente en tu vida. Entonces, eso va, ¿ok? Cerramos el paréntesis. Ahora volvemos a lo que estábamos. ¿Se acuerdan que estábamos? En que hay cosas
que Dios nos puso en el corazón, pero no hemos avanzado en esa dirección. Porque hemos vivido un cristianismo para nosotros. Y la Biblia dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y tampoco vivo para mí, sino vivo para aquel que murió por mí. No vivo ni por mí ni para mí. Vivo por Cristo y vivo para Cristo. A principios de este año, ya no recuerdo, el año pasado estábamos en es la catedral más grande de Holanda, la más grande, esa no tengo la duda porque es oficialmente la catedral más grande de Holanda, una catedral reformada, es preciosa, gigante, 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 gigante. La de Santiago, pero 6 veces, gigante, gigante. Y ahí estábamos nosotros predicando el Evangelio, y la gente, todos estos holandeses tan bonitos, con sus vidas tan arregladas, con todo perfecto, ¿no? Bonanza económica, parecen que lo tuvieran todo. Y de repente hago 2 preguntas. La primera es, ¿quién cree en el Señor Jesucristo y que Él perdonó sus pecados? Todos levantaron su mano. Todos, todos, todos. ¡Wow! Y dice la segunda, ¿y quién está dispuesto a seguir al Señor en todo lo que Él les pida? Ninguno. Ninguno. Ninguno, ninguno. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el evangelio que ellos tienen? ¿Es el evangelio solamente de ir y golpearnos el pecho? Y después salir de aquí, ¿verdad? Y decir, el Señor ya me perdonó. Pero si eso es la mitad del evangelio. La segunda parte es vivir la vida de Cristo. Muy bien. ¿Cuántos de los que están aquí el Señor ha llamado al ministerio? Y aquí uno se puede sonrojar, ¿no? Como me pasaba a mí. No, es que hay otros que son más dignos que yo. No, es que yo tengo una cuenta muy grande, Señor. Pero eso es condenación. Porque si Dios ya me perdonó, eso ya está listo. Y queremos dar el paso, pero no puedo ser yo, tiene que haber otro mejor que yo. Y yo pensaba, ¿cuántos de los que están aquí fueron llamados al ministerio? Y dirán, no, pero es que hay un solo pastor, el Waldo, y si voy allá va a pensar que le quiero serruchar el piso. Como si la iglesia fuera mía. O como que si Dios tuviera problema en abrir un montón de iglesias. O quizás se quedan acá y yo voy a abrir otra iglesia. ¿Qué importa? ¿Cuántos de los que están aquí Dios ha llamado al ministerio? Hombres y mujeres estoy hablando, hombres y mujeres. Llamados a servir a Dios y no nos hemos enterado todavía. O quizás tú piensas en tu cabeza, pucha, es que quizás sea como medio vanidoso decirlo o qué sé yo. Pero si no es algo de vanidad, es algo que Dios pone en el corazón de uno. ¿Alguien ha sido llamado o crees que ha sido llamado por Dios para servirle en el ministerio? Como pastor o... Bueno, como... ¿Sí? ¿Alguien más? Wow, muy bien, muy bien.